Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta preciosa mañana de sábado 11 de enero de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Mateo capítulo 9 y versículos 1 al 8. Y dice la escritura, en la versión Reina Valera 1960. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, alguno de los escribas decía dentro de sí, este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado potestad a los hombres. Es una palabra maravillosa la que tenemos en la mañana de hoy. La palabra de Dios nos muestra algo poderoso y es que Jesús está sanando a un paralítico. Pero hay muchas cosas importantes para entender allí. La palabra dice en el verso 1 que entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y quiero que miremos esto con sumo detalle, porque este es un año donde usted y yo tenemos que hacer de la casa, del templo, del lugar donde vayamos y de nuestra propia vida, la ciudad donde Jesús quiera ir. Y lo digo porque me asombra entender en la escritura que la ciudad que se nombra en Mateo capítulo 9, verso 1, no es Nazaret, no es Belén, sino es Cafarnaún. Pero ¿por qué entonces la escritura dice y vino a su ciudad si no era la ciudad de Jesús? Pues la palabra dice que vino a su ciudad porque Cafarnaún se conoce hasta el día de hoy como la ciudad de Jesús. No porque Jesús hubiese nacido allí, no porque Jesús hubiese eh, criado en ese lugar, sino porque fue la ciudad que recibió a Jesús y la historia bíblica dice que la gran mayoría de los milagros registrados en la Biblia se surtieron en Cafarnaún. La palabra de Dios nos invita a que usted hoy haga de su casa, del templo, del lugar de congregación, donde usted asiste, donde usted pertenece y donde usted vive, que sea una Cafarnaún, es decir, un lugar donde Jesús ame tanto ese lugar que lo considere como suyo y ejecute milagros a doquier. La escritura dice en el verso 2, y sucedió que traían un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, ¿y sabe quiénes llevaban al paralítico? Gente amiga de ese hombre que estaba paralítico, pero entre ellos gente que había visto milagros hechos por la mano de Jesús. La pregunta es con quién te vas a rodear este año, con gente que te lleve a Jesús, con gente que conozca el poder del Señor y te lleve hacia él, o con gente que te siga desviando en camino de rebeldía, rebelión, división y amar las cosas del mundo. Dice la palabra que entonces cuando Jesús vio la fe de ellos, porque este es un año donde de aquí en adelante usted y yo tenemos que tener activa nuestra fe. La fe, y lo dijo mi apóstol esta mañana muy temprano, es aquello que calma o que apaga o que anula los dardos del enemigo, el escudo de la fe, sobre todo la fe, dice la palabra. Entonces ese es un año para que el escudo de la fe haga que usted pueda apagar los dardos del enemigo. Y dice que viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y claro, saltaron los escribas, creyendo que Jesús estaba blasfemando, y lo que hace es que en algún momento entonces Jesús le dice en el verso 5, ¿por qué pensáis más en vuestros corazones? Dice el verso 4. Y los confronta a los escribas. Y luego dice en el verso 5, porque ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Los que conocemos lo espiritual sabemos que perdonar pecados es una potestad de Dios. Y es más difícil perdonar un pecado que poder levantar un paralítico. Sin embargo, Jesús, viendo la intención,
El señalamiento de blasfemo que le estaban haciendo los escribas, le dice que es más fácil, perdonar los pecados o levantarse y andando. Y quiero decirle que es más fácil perdonar pecados que levantar y poner a andar un paralítico en el escenario donde Jesús estaba. Porque era que levantar un paralítico ahí delante de la multitud que escuchaba predicar a Jesús, era un hecho que tenía que comprobarse. Él podía haber dicho, tus pecados te son perdonados, y a poco todo el mundo se iba con la duda si había podido tener esa potestad o no, y si era el Hijo de Dios o era el rabí para hacerlo. Pero ¿sabes qué pasaba? Que la multitud, incluido los fariseos, los escribas y la gente incrédula y religiosa que quería condenar a Jesús, cuando Jesús le dijera, levántate y anda, y ocurriera como ocurrió, que se levantara el paralítico, entonces ellos iban a entender que él sí tenía la potestad también para poder perdonar pecados porque era el Hijo de Dios. Entonces tú tienes que entender que cuando Jesús confronta a los escribas, a los religiosos y a muchos de nosotros, ¿qué es más fácil, perdonar pecados o decirle levántate y anda? Era porque levantarse y andar no solamente tenía que basarse en decir levántate y anda, sino ese hombre tenía que pararse, dejar su parálisis y volver a caminar en un milagro sobrenatural que se pudiera evidenciar y se pudiera comprobar. El verso 6 dice, pero para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, dice, Jesús dice con su palabra al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y entonces dice el verso 7 que se levantó y fue a su casa. Y el verso 8 que la gente quedó maravillada y glorificó a Dios. Escúchame algo para terminar el devocional esta mañana. La palabra tiene el poder de crear. Génesis capítulo 1 nos enseña que Jesús todo lo creó a través de la palabra. Dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Hágase el mar o hágase las cosas, y cada cosa que Jesús hablaba con su poder, o el que Dios hablaba con el poder de su palabra se creaba, porque la palabra tiene poder. Tenga cuidado porque ese es un año donde lo que tú hablas puede ser usado a tu favor o en tu contra. Lo que tú hablas en la parte espiritual tiene el poder para crear, pero el milagro tiene el poder para hacer creer. Este es un año donde los milagros de Jesús van a venir porque estamos en el último y final avivamiento del Espíritu